Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es Marcia Karina Álvarez Gómez y junto con mis compañeras Sandra Milena Pacheco Torres, Carolina Carrillo Jácome, Yajaira Ballesteros y Neily Tatiana Maya, vamos a socializar y debatir los resultados obtenidos de manera individual a través de la aplicación de la herramienta diagnóstica Cartografía Corporal. Somos el grupo 134. En esta oportunidad, quiero aclarar que la compañera Neily no va a estar presente en el encuentro debido a unos inconvenientes personales, pero ella va a adaptar su parte a este encuentro. Entonces voy a dar inicio con el análisis de los resultados con el centro educativo con el que yo trabajé. Yo trabajé con un centro educativo rural llamado Llano Alto, que está ubicado en Ábrego Norte de Santander. Algunos de los aspectos importantes relacionados con el bienestar y el autocuidado en el entorno educativo se pudieron evidenciar hábitos de higiene. Es decir, la mayoría de los participantes, tanto estudiantes como adultos, afirman que se bañan y se lavan las manos todos los días antes de comer, lo cual indica una preocupación por mantener una buena salud física y prevenir enfermedades. Asimismo, se da la expresión emocional, donde se evidencia una diversidad de emociones entre los participantes, siendo la felicidad la emoción predominante entre los niños. Sin embargo, también se identifican emociones negativas como el estrés y el malestar físico en algunos de ellos. También puede identificar actividades de bienestar, donde se observa una diferencia en las preferencias de actividades entre niños y niñas, donde los niños se sienten más a gusto jugando fútbol y las niñas al bailar. Esto sugiere la importancia de ofrecer actividades variadas que permitan a los estudiantes expresar y sentirse cómodos en el entorno escolar. Algo que se evidenció mediante la cartografía corporal y que creo yo es una problemática para abordar son las dificultades académicas, porque en la cartografía corporal pude identificar que la mayoría de los niños tienen dificultades para leer y para escribir. Lo que es importante, lo que se hace necesario, brindar apoyo adicional en estas áreas para garantizar un adecuado desarrollo educativo. También está el autocuidado en la alimentación, donde se destaca la importancia de programas de alimentación escolar, ya que una de las niñas, una participante, menciona que una forma de autocuidarse es consumir todos los alimentos que le brindan en el restaurante escolar. Esto resalta la relevancia de garantizar una alimentación adecuada para promover el bienestar de los estudiantes. Bueno, estos resultados, los resultados de las cartografías, nos proporcionan información valiosa sobre las necesidades, intereses de autocuidado en el entorno educativo, lo que puede servir como base para implementar intervenciones y programas que promuevan un ambiente escolar saludable y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. Quisiera que mi compañera Carolina, ella estuvo trabajando conmigo en el mismo centro educativo, quisiera que nos explicara un poco de los resultados obtenidos a través de la cartografía corporal. Gracias, compañera Marcia. Bueno, en cuanto a las problemáticas identificadas en la institución de acorde a la actividad de la cartografía corporal, fue la dificultad de aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad. En cuanto al análisis disciplinar de las dificultades de aprendizaje encontradas, observé que fueron estudiantes que tenían problemas en adquirir información y comprender la información dada, las cuales afectan la lectura, la escritura, la expresión oral y el lenguaje.
En cuanto a esas causas, son variadas y pueden incluir factores genéticos, ambientales y neurológicos. Algunas de las manifestaciones más comunes que observé fueron dificultades para leer, escribir o comprender los textos, dificultades para aprender matemáticas y dificultades para aprender y prestar atención. En el déficit de atención e hiperactividad, en cuanto a la capacidad que afectan a los niños para prestar atención, controlar la impulsividad y regular la actividad motora, las manifestaciones más comunes que observé fueron dificultades para prestar atención, dificultades para seguir instrucciones, dificultades para concentrarse en una tarea o en los temas expuestos, y tenían olvidos frecuentes también. Tenían dificultades para controlar sus emociones en cuanto a las cartografías realizadas. Las posibles alternativas de solución son las dificultades de aprendizaje y el déficit de atención e hiperactividad. Son problemáticas frecuentes en el ámbito educativo, en el caso en la escuela que realizamos las actividades, donde afectan el rendimiento académico y la autoestima de los estudiantes. Las didácticas no parametrales ofrecen un enfoque alternativo para abordar estas dificultades, poniendo énfasis en la individualización del aprendizaje, la creatividad y la participación activa de los estudiantes. Gracias, Carolina. Sandra, ¿podrías exponernos el resultado de tus análisis? Hola, buenas noches. Bueno, respecto al colegio en el que trabajé, que fue el Futuri Learns School, que es una escuela privada, básicamente todos los niños pues hacen sus aseos personales, todos manifestaron que hacen su aseo personal. Respecto a la alimentación, muchos decían que tenían alimentaciones balanceadas, pero sí observé en algunos niños que tenían atención dispersa, déficit de atención. ¿Por qué razón? Porque en el momento que estábamos haciendo la cartografía, después que les presentaba la exposición, ellos, dos niños, se quedaban como mirando el techo, mirando qué estaba haciendo el compañero, y luego estaban preguntando qué era lo que tenían que hacer. Muchas tienen como problemas, o sea, todos los niños presentaron emociones. Su cartografía, básicamente la mayoría la hicieron sobre las emociones, sobre la felicidad, que les da felicidad. Muchos dijeron pues que sus papás están vivos, que les da miedo. Uno de esos niños me llamó la atención porque dijo que tenía miedo a morirse. Otros que tienen miedo a perder a personas que quieren, o tienen miedo de que las personas se vayan con las que ellos comparten. Observé dificultades en cuanto a dificultades para socializarse y llevarse entre compañeros, porque muchos de estos niños me dijeron que les daba enojo cuando otros niños se reían de ellos, o cuando los empujaban, o cuando realizaban cosas en los juegos que a ellos no les gustaban. ¿Cuáles son las estrategias que deberíamos implementar con estos niños? Pues promover que se conozcan entre ellos, entre compañeros, motivar a que las emociones sean más positivas y menos negativas, a dar retroalimentación constante con cada uno de estos niños, y incluir a sus padres en este proceso, ya que muchos de esos niños en su temor experimentan el temor a que sus padres se vayan, o sentirse solos, porque muchos de ellos hablaban de estar en un lugar solos, sin sus padres, ya que muchos de estos papás pues trabajan casi todo el día y los niños están al cuidado de otra persona. Entonces, básicamente fueron los problemas que pude evidenciar respecto a las emociones en los niños. Gracias, compañera Sandra. Yajaira, ¿nos podrías hablar sobre el uso de la cartografía corporal en las comunidades y los roles importantes? Buenas noches, compañeras. Buenas noches, tutora. Sí, Marcia, hablando sobre la cartografía corporal, donde sabemos que es la representación visual o gráfica del cuerpo humano, que puede incluir áreas anatómicas específicas, puntos de referencia o
anatómicas también, símbolos que indican sensaciones físicas, emocionales o experiencias corporales. En la parte que tú me preguntas sobre las comunidades y cuáles son los roles importantes, podemos abarcar la salud y el bienestar, en parte la cartografía, que puede utilizarse en entornos de salud para ayudar a los individuos a identificar y comunicar sensaciones físicas y emocionales o molestias específicas. Muchas personas lo han utilizado hasta para la cura de enfermedades graves. El autoconocimiento y autocuidado es el uso de las cartografías corporales también, que pueden fomentar el autoconocimiento y el autocuidado al permitir a las personas identificar y reflexionar sobre cómo se siente su cuerpo. Esto puede promover la toma de conciencia de las propias necesidades físicas, como nos compartía la compañera Sandra y Carolina, a base del autocuidado en cada uno de los estudiantes o las personas que ustedes lograron abarcar. Las terapias prácticas del autocuidado, en terapias corporales o prácticas de cuidado personal, como el masaje, la acupuntura y el yoga, también se puede utilizar. Son bases de expresiones creativas y arte terapia, como ustedes lo lograron abarcar en la parte donde los jóvenes se adaptaron y lograron identificarse poco a poco o uno a uno con cada una de las especificaciones que mostraban en cada versión de su dibujo o su demostración de escultura física. También tenemos la investigación y la educación en el ámbito académico y de investigación a la cartografía corporal para utilizarse como una herramienta para estudiar y comprender la relación entre el cuerpo, la mente y la experiencia humana, donde podemos notar y contribuir a poner en trabajo la mente, el cuerpo y las sensaciones de cada uno de nosotros, como todo humano, como toda persona representante y conocedora de su cuerpo, de su mente y de sus sensaciones. En la parte donde tomé aportes y trabajé fue en el Colegio Monseñor Díaz Plata. Trabajé con jóvenes del grado de 7º grado. Los análisis del resultado obtenido en los estudiantes del autocuidado. Trabajé con jóvenes de 14 a 16 años, donde implica fomentar hábitos saludables en áreas como la higiene personal, la alimentación balanceada, como lo hablaste tú, Marcia, la actividad física regular, el manejo de estrés, que muchas veces lo hemos evidenciado en jóvenes y niños, el sueño adecuado. Hay jóvenes y niños que no logran dormir bien ni adaptarse a sus necesidades básicas. Además, es importante educar sobre la prevención del riesgo, como el consumo de sustancias, la sexualidad responsable y el uso responsable de tecnologías, que eso también tiene mucho que ver con el autocuidado. El análisis de los resultados denotados o sobresalientes en esta parte de mi actividad individual para llegar a esta parte grupal es la higiene personal, donde los jóvenes dicen bañarse regularmente, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, lavarse las manos antes de comer y después de usar el baño y mantener el cabello limpio según las señoritas y tratar de estar bien bonitas y bien peinadas. Autocuidado propio y amor propio que se reflejó. La alimentación balanceada implica consumir una variedad de alimentos nutritivos, incluyendo frutas, verduras, proteínas. A muchos, eso fue otra vez, no les gusta la sopa, la evaden, pero tratan de consumir frutas de otra manera y verduras. La actividad física regular la practican pocas veces en sus entornos de comunidades, pero en el colegio con la materia de física la logran abarcar y la mayoría son de muy buen puntaje académico en esa parte. El manejo del estrés involucra las técnicas para reducir el estrés y promover la relación, como la respiración profunda, la meditación, el yoga, las prácticas hábiles o la búsqueda de apoyo social. En este caso, siempre en la mañana les regalan unas vitaminas de aprendizaje por parte de los tutores o los rectores del colegio y tienen mucho aprovechamiento. El sueño adecuado, hay muchos jóvenes que se paran temprano a estudiar, otros estudian por la noche y tratan de llevar un percance en horario de dormir y de estabilizar el sueño. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales también abarcan parte de lo que es la inclusión social dentro del colegio, participaciones en diferentes eventos y también en las comunidades, con lo que es de participación en horas, practican con otros estudiantes, deporte, actividades e integración social. La prevención del riesgo, que fue uno de los puntos que más abarcaron, es incluir sobre educar de los peligros de consumo de sustancias. Los profesores tratan de mantenerlos muy informados acerca de esto por las culturas aplicadas en el municipio.
los riesgos asociados con la actividad sexual no protegida y los efectos negativos. El uso excesivo de las tecnologías también lo han manejado, y en sí ellos se enfocaron mucho en la protección, en la parte sexual de las personas adultas, las personas que se le acercan, qué no deben tener, qué no deben hacer y cuándo deben acudir a una persona mayor. Muchas gracias, niñas. Gracias, Yajaira. Bueno, yo quisiera que no solo, o sea, que habláramos un poquito sobre la problemática identificada, porque es de allí donde vamos a tomar como base para intervenir los centros educativos, ¿verdad? Entonces quisiera que cada una me dijera qué problemática identificó. Ya analizamos los aspectos en general sobre la cartografía, ¿verdad? Pero entonces quisiera que nos centráramos un poquito sobre la problemática. Por ejemplo, yo ya les había comentado al inicio que la problemática que yo identifiqué fue regálenme un segundito, las dificultades académicas. Entonces, esa fue la problemática y desde allí es donde debemos abordarla para que los niños tengan una mejor educación y puedan crecer a nivel personal y a nivel educativo. Entonces quisiera, Carolina, que nos explicaras un poquito o nos dijeras cuál fue la problemática que identificaste. Claro que sí, Marcia. La problemática que más identifiqué en los niños fue el déficit de atención e hiperactividad, lo cual hacía que los niños no prestaran tanta atención o fueran muy hiperactivos a la hora de realizar la actividad. Sandra. Bueno, yo identifiqué el déficit de atención porque también, como dije, tenía dos o tres niños que estaban con atención dispersa y la dificultad para socializar y llevarse entre los mismos compañeros. Fue lo que más denoté según las cartografías que cada uno de los niños pues colocó. Perfecto. Yajaira. Marcia, la problemática identificada en este caso, pues como les dije anteriormente, fue la prevención del riesgo, donde ellos están como muy atentos a lo que han visto, lo que han escuchado, también están muy atentos a lo que pasa alrededor en sus entornos, y sí están muy prevenidos en lo de la parte de quién se les acerca, quién convive con ellos, de qué manera los tratan, cómo llegan a acercarse a ellos, y también en la parte de la alimentación, también tienen mucho enfoque en esa parte, como qué deben hacer, qué no deben hacer, a qué horas lo deben hacer y con qué personas se relacionan. Esa fue la problemática. Listo, compañeras. Entonces, a partir de estos análisis, vamos a realizar el diagnóstico, que sería la parte grupal. Entonces, vamos a esperar, de acuerdo a estos análisis y los análisis de la compañera Neily, que no puede estar presente en el encuentro, vamos a realizar el diagnóstico. Les agradezco mucho su tiempo, su información fue muy beneficioso. Cada aporte porque pues así vamos aprendiendo un poquito más sobre las necesidades a nivel educativo. Gracias, Marcia. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, compañera, muy amable. Muchas gracias.